Alicia se despertó a las 6 de la mañana, aunque la alarma estaba puesta para las 7. Hoy cumplía 30 años y no podía calmar su nerviosismo. 30. Una nueva década. El comienzo de algo verdadero, adulto, correcto. Se giró con cuidado, tratando de no despertar a Jake, que dormía plácidamente con la cara enterrada en la almohada. Afuera amanecía un alba primaveral. Alicia salió de debajo de la manta y, poniéndose la bata, salió al balcón. El aire olía a asfalto mojado y a algo dulce. Probablemente la vecina del quinto piso estaba horneando otra vez bollos de canela para la apertura de su cafetería. La ciudad despertaba lentamente, como un gato somnoliento, estirándose entre los destellos de los faros de los primeros coches y las pocas figuras de personas apresuradas. 30 años, susurró Alicia, mirando el cielo rosado. Quería sentir ese momento, ese límite entre el pasado y el futuro. El teléfono vibró suavemente en el bolsillo de la bata. Un mensaje de su madre: «Feliz cumpleaños, hija. Salimos en 1 hora. Estaremos con ustedes para el almuerzo. Besos». Alicia sonrió y regresó al departamento. Abrió la puerta del cuarto de los niños con cuidado. Mia dormía acurrucada, abrazando un conejito de peluche. 7 años. Ya una niña grande, pero en sueños seguía pareciendo un angelito. Alicia se apoyó un momento en el marco de la puerta, observando a su hija. Después de separarse de su primer marido, Mia había sido su salvación, un faro por el cual valía la pena seguir adelante. La cocina la recibió limpia y ordenada. Ayer Alicia había estado preparando todo hasta tarde, limpiando y transformando el sencillo departamento de 2 ambientes en un lugar festivo. Hoy solo quedaba perfeccionarlo. Sacó su taza favorita de porcelana, un regalo de su padre, y encendió la cafetera. El zumbido suave de la máquina parecía subrayar la solemnidad del momento. 30 años. Por fin todo encajará en su lugar, pensó Alicia, dando un sorbo a la bebida estimulante. El complejo rompecabezas de la vida tomaba forma. Su trabajo favorito en la editorial, no el mejor pagado, pero gratificante. Mia, que se había adaptado perfectamente en su nueva escuela. Jake. Con Jake era más complicado. Se conocieron hace 3 años en la fiesta corporativa de la editorial, donde él se encargaba de la decoración del salón. Alto, con ojos grises atentos y algunas canas en las sienes, aunque apenas había cumplido 35. Diseñador freelance, como él mismo se llamaba. Un artista, decía Alicia a sus amigas. La conquistó con su calma, su habilidad para escuchar y su capacidad de ver belleza en las cosas simples. 6 meses de cortejo, 6 más viviendo juntos. Y ya 2 años de matrimonio. Una imagen perfecta, si no fuera por un pero. Un pero fuerte, autoritario e insoportable, Miranda Miller, su madre. Una mujer que desde el primer día dejó claro a Alicia que no era digna de su hijo. Y no era tanto por Alicia, sino por Mia. Divorciada con carga, la llamó una vez, pensando que Alicia no escuchaba. Jake, claro, negaba todo. Mamá solo se preocupa. No quiso decir eso. Dale tiempo. Las excusas estándar que Alicia escuchaba cada vez después de la humillante visita de su suegra. Y esas visitas eran un tipo especial de tortura. Miranda podía aparecer sin avisar, inspeccionar el departamento con mirada de auditor, fruncir los labios y dictar su veredicto. No educas bien, no cocinas como es debido, trabajas en el lugar equivocado. Alicia puso la taza vacía en el fregadero y miró el reloj.
7:20, era hora de despertar a Mia y empezar los preparativos finales. Buenos días, cumpleañera. La voz de Jake la sorprendió. Él estaba en la puerta de la cocina, sonriendo con su típica sonrisa suave. ¡Feliz cumpleaños! Se acercó y la abrazó fuerte, hundiendo la nariz en la coronilla de su cabeza. Alicia se pegó a él. En esos momentos todas las dudas se disipaban. Tal vez hoy realmente comenzaría un nuevo capítulo. 30 años. Una buena edad para cambios. Quizás hasta la suegra se suavice. Ahora despierto a Mia, dijo Jake, apartándose. Y luego, el regalo. ¿Regalo? Alicia sonrió, sintiendo un calor crecer dentro de ella. ¿Cuál? Ya lo verás, guiñó un ojo y desapareció por el pasillo. Unos minutos después, desde la habitación infantil se escuchó la alegre risa de Mia, y pronto la niña entró corriendo a la cocina, todavía en pijama de unicornios, pero con una trenza hecha a medias. Trabajo de papá. Mamá, feliz cumpleaños. Mia se lanzó hacia ella, abrazándola por la cintura. Te dibujé algo. ¿Puedo mostrarte? Claro, cariño. Alicia se agachó y abrazó a su hija. Mia salió corriendo y volvió al instante con una hoja de papel que había escondido bajo la almohada. En ella estaba representado su pequeño mundo, Alicia, Mia, Jake, los abuelos, incluso el gato de los vecinos, al que a veces alimentaban. Alicia tenía una corona y un enorme pastel. Todos sonreían. Es el mejor regalo, dijo Alicia sinceramente, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Y yo también sé bailar. Mia giró por la cocina, mostrando nuevos pasos que había aprendido en su clase de baile. Lo mostraré en la fiesta. Alicia cruzó una mirada con Jake. Él estaba sentado en la mesa, observándolas con ternura. En esos momentos ella creía que todo iba a estar bien. Es hora de prepararse, princesa, dijo Alicia levantándose. Los abuelos llegarán pronto y todavía tenemos mucho que hacer. El día comenzó a girar como un carrusel. Mia ayudaba a decorar la sala con globos. Jake se encargaba de la aspiradora, la última frontera en los rincones bajo los muebles, mientras Alicia trabajaba en la mesa festiva. Era en esos momentos, llenos de la rutina doméstica habitual pero bañados en una luz especial de fiesta, cuando se sentía verdaderamente feliz. Para las 3 de la tarde, el apartamento brillaba de limpieza. En la mesa estaba el pastel, una maravilla de 3 pisos con relleno de frambuesa y frutas frescas, pedido en la mejor pastelería de la ciudad. Mia ya se había cambiado con un vestido nuevo color menta, con falda amplia y cinturón brillante, y ahora corría por los cuartos sin poder quedarse quieta por la emoción. ¿Cuándo llegan los invitados? ¿Cuándo llegan los abuelos? Preguntaba cada 5 minutos, mirando por la ventana. A las 3:30 sonó el timbre. Los padres de Alicia siempre se caracterizaban por su puntualidad. Llegaron. Gritó Mia y corrió a abrir la puerta. En el umbral estaban Amanda y Patrick Foster. La madre de Alicia, una mujer menuda con corte de pelo corto y ojos siempre vivos y juveniles, trabajaba de enfermera en la clínica infantil. El padre, alto, en forma, con porte militar que ni los años de vida civil lograron borrar, era profesor de educación física en la escuela. Felicidades, hija, Amanda abrazó fuerte a Alicia y luego le entregó una bolsa grande. Esto es de parte de papá y mío. Gracias, mamá, Alicia abrazó a su madre y luego a su padre. Bueno, ¿30? Patrick le revolvió el cabello con broma, como cuando era niña.
Ahora sí que eres adulta. Abuelo. Mia se colgó de él pidiendo atención. Estoy en clases de baile. ¿De verdad? Preguntó el abuelo con fingida sorpresa. ¿Ya aprendiste a bailar? Claro. Te mostraré. Mia tomó su mano y lo arrastró hacia la sala. Amanda enseguida se puso a ayudar con los preparativos, a pesar de las protestas de su hija. Mamá, eres invitada, siéntate y descansa. Me volvería loca si me quedo sentada, respondió ella. Vamos, muéstrame qué hay que hacer. Alicia sonrió. Su madre nunca cambiaba. Siempre en movimiento, siempre ocupada. Mientras Amanda se afanaba en la cocina, perfeccionando las ensaladas, Patrick entretenía a la nieta contándole historias de su juventud militar, que la hacían reír hasta las lágrimas. Jaque se mantenía un poco al margen. Se llevaba bien con sus suegros, pero siempre se sentía algo incómodo en su compañía. Tal vez porque ellos representaban la familia que él nunca tuvo, con un padre que se fue cuando él tenía 5 años y una madre que convirtió a su hijo en el centro de su universo. A las 6 llegarán Amanda y su marido, dijo Alicia revisando un mensaje en su teléfono. Y Britney con Marcus dijeron que vendrán también. Todo iba según lo planeado. El cumpleaños perfecto. Un punto de inflexión en su vida. Alicia miraba de reojo a Jake, intentando adivinar qué regalo había preparado. Tal vez ese colgante de plata que ella había estado mirando en la joyería. O un abono para un spa. O quizás. Sonó el teléfono. Alicia vio que Jake se sobresaltó al mirar la pantalla y salió inmediatamente al pasillo. Trabajo, pensó ella. Pero algo en sus movimientos, en cómo se tensaron sus hombros, la alertó. Un par de minutos después, Jake volvió a la habitación. Su rostro había cambiado. De un estado relajado, casi festivo, pasó instantáneamente a modo pánico. Alicia conocía esa expresión. Solo aparecía en un caso. Mi madre viene, dijo él, acercándose en voz baja. 2 palabras simples que anulaban toda la celebración. Miranda rara vez llamaba con anticipación. Simplemente aparecía cuando le parecía. Pero hoy, al parecer, decidió hacer una excepción. Quizás quería asegurarse de encontrar a su hijo en casa. ¿Cuándo? Fue lo único que pudo decir Alicia. En media hora. Ya está en camino. Jaque tragó saliva nervioso. Alicia, ya sabes. Ella sabía. Conocía todas las reglas de ese juego. Su suegra no soportaba a Mia, viéndola como un recordatorio vivo de que su precioso hijo se había casado con una divorciada con equipaje. Cada visita de Miranda se convertía en una tortura sofisticada. Mia debía ser invisible. Y Alicia, la nuera perfecta sin pasado y, preferiblemente, sin hijos. Jake, hoy es mi cumpleaños, dijo Alicia, intentando mantener la calma. Tenemos invitados, una fiesta. Ella ya viene, ¿entiendes? La interrumpió él, con desesperación en la voz. Ya sabes cómo es. Si ve a Mia, habrá escándalo. Se movía por la habitación como un animal herido. Mia debe desaparecer de la sala urgentemente. Quitar todos los dibujos del refrigerador. Esconder los juguetes. El apartamento debe parecer que no hay ningún niño allí. Ni que lo hubo jamás. Alicia se quedó quieta, sintiendo como su cumpleaños número 30 se convertía en una pesadilla. Un nudo en la garganta. Un peso frío como una piedra en el pecho. Y justo en ese momento,
Mia salió corriendo de la habitación infantil, mostrando al abuelo su colección de ponis de juguete. «Mamá, ¿cuándo está el pastel?», preguntó con voz clara. Jake se volvió bruscamente hacia su hijastra. Alicia vio una expresión en su rostro que nunca antes había notado, miedo mezclado con irritación. «Mi madre llegó», gritó, agarrando asustada la mano de Mia. «Ella no soporta a tu hija». La niña lo miró atónita, sin entender por qué Jake, siempre amable y tranquilo, le gritaba. «Debes quedarte en la habitación infantil. No salir». ¿Entendido? La llevó arrastrándola hacia la habitación. «Ni un sonido. Nadie debe saber que estás aquí». La niña empezó a llorar. No entendía por qué la castigaban en el cumpleaños de su mamá. Las lágrimas rodaban en grandes gotas por sus mejillas. Intentó zafarse, pero Jack la sostenía fuerte, aún susurrando algo sobre la necesidad de guardar silencio. Alicia permaneció paralizada. Vio cómo su esposo arrastraba a la niña llorando. Cómo los pequeños pies con calcetines blancos deslizaban sobre el parquet. Cómo el vestido nuevo se subía por encima de las rodillas. Escuchó el sollozo de su hija y algo dentro de ella se rompía con cada segundo. En ese momento Amanda salió de la cocina. La mujer se quedó paralizada, observando la escena con creciente indignación. Sus ojos se entrecerraron. Las manos que sostenían servilletas se apretaron en puños. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja. Pero en ese silencio había más amenaza que en cualquier grito. Jake, aún arrastrando a Mia, lanzó por encima del hombro. «Mi madre va a llegar ahora. Hay que hacer que Mia no se muestre». Amanda miró a su hija. Alicia estaba como una estatua, incapaz de moverse o decir palabra. En los ojos de la mujer, que toda la vida había protegido a su hija de la injusticia, se encendió un fuego. «Esta es la casa de mi hija», dijo dando un paso adelante. «Y hoy es su cumpleaños». Jake finalmente metió a la sollozante Mia en la habitación infantil y cerró la puerta. Volvió a la sala, ajustándose la camisa mientras se preparaba para recibir a su santa madre. Y en ese momento el mundo se volteó. Amanda se acercó a la mesa festiva, moviéndose con una rapidez inesperada para su edad. Su mano se lanzó hacia una gran ensaladera. Alice no tuvo ni tiempo de parpadear cuando su madre agarró con fuerza a su yerno por la nuca y le hundió la cara directamente en la ensalada. Mayonesa, patatas y salchichas se esparcieron por el rostro del perfecto hijo. Jake se atragantó por la sorpresa, intentando respirar y a la vez liberarse del agarre de su suegra. Claro, Amanda, que durante años había cargado pesadas cajas médicas y pacientes inquietos, lo sujetaba con firmeza. En ese momento, la puerta se abrió de par en par y en el umbral apareció Miranda Miller, maquillada, altiva, lista para dar órdenes. La puerta no estaba cerrada con llave. La suegra siempre entraba sin avisar, creyendo tener todo el derecho de aparecer en casa de su hijo en cualquier momento. La escena que se presentó ante ella conmocionó a la mujer hasta lo más profundo. Su preciado Jake estaba sentado con ensalada en la cabeza, y una mujer insolente, no reconoció de inmediato que era la suegra de su hijo, estaba junto a él con aire triunfante. El mundo pareció detenerse por un instante y luego todo se vino abajo. La suegra se quedó paralizada en la puerta. Su rostro cuidadosamente maquillado se transformó en una mueca de horror y rabia. Durante unos segundos, Miranda miró en silencio la escena ante ella, su preciado hijo con la cara untada de ensalada rusa, una mujer junto a él y su nuera parada en medio de la habitación con expresión de shock. «¿Qué está pasando aquí?»,
Siseó finalmente, dando un paso dentro del apartamento. Jake, ¿qué te están haciendo estas personas? Jake intentó limpiarse la cara con la manga de la camisa, pero solo logró esparcir más mayonesa. Mamá, murmuró sin levantar la vista. Esto es un malentendido. ¿Un malentendido? Miranda alzó la voz. ¿Encuentro a mi hijo así y tú lo llamas un malentendido? Amanda cruzó los brazos, lanzando a la suegra una mirada pesada. Justo a tiempo, Miranda, dijo con una calma engañosa. Estábamos justamente discutiendo sobre la educación. ¿Quién eres tú? La suegra finalmente prestó atención a la mujer junto a su hijo. Soy la madre de Alice, respondió Amanda, y la abuela de Mia. La misma niña que tu hijo acaba de encerrar en la habitación infantil para ocultártela. Miranda apretó los labios. Su mirada se dirigió al pasillo que llevaba a la habitación infantil, luego a Alice y finalmente volvió a su hijo. Jake, pronunció su nombre como si fuera un conjuro capaz de devolver el orden habitual. Arréglate inmediatamente. Jake sintió y se dirigió al baño, dejando a las mujeres solas. El aire en la habitación parecía haberse vuelto tan denso como el concreto. Alice finalmente salió de su estado de shock. Los gritos de su hija detrás de la puerta cerrada del cuarto infantil la hicieron reaccionar. Mamá, se volvió hacia Amanda. Voy a revisar a Mia. Se dirigió a la habitación infantil, ignorando la mirada penetrante de la suegra. Pasando junto a Miranda, Alice sintió el familiar olor a perfume fuerte y empalagoso que ésta siempre usaba. Ese olor le subió a la garganta causando náuseas. Mia estaba sentada en su cama, abrazando sus rodillas y sollozando. Cuando la puerta se abrió, levantó su carita llorosa. Mamita, susurró la niña. ¿Por qué papá Jake me encerró? ¿Hice algo malo? El corazón de Alice se apretó. Se sentó junto a su hija y la abrazó fuerte. No, cielo, no hiciste nada malo, le susurró, besando la coronilla de Mia. A veces los adultos se comportan de manera tonta. ¿Papá Jake ya no me quiere? Preguntó Mia. Había tanto dolor en su voz que Alice sintió como si algo dentro de ella se rompiera. No, no es eso, intentó explicar aunque ya no estaba segura. Es solo que su mamá es una persona complicada. Le tengo miedo, confesó Mia. Siempre me mira como si fuera una extraña. Alice no sabía qué responder. ¿Cómo explicar a una niña de 7 años la complicada dinámica entre adultos? ¿Cómo explicar que la mujer que debía ser su segunda abuela en realidad la considera una molestia desagradable? Todo estará bien, prometió, aunque ya no lo creía. Quédate aquí un rato, volveré pronto. No quiero quedarme sola, Mia se aferró a su mano. Por favor. El abuelo vendrá pronto a verte, dijo Alice soltando los dedos de su hija. Yo lo llamaré. Salió de la habitación con el corazón pesado. En la sala la atmósfera estaba al límite. Miranda estaba en medio de la habitación con los brazos cruzados. Amanda se acomodó en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra de manera desafiante. Papá, Alice se acercó a su padre, que observaba en silencio el enfrentamiento entre las mujeres. Por favor, quédate con Mia. Está asustada. Patrick asintió y se dirigió al cuarto de niños, lanzando una mirada de advertencia a la suegra de su hija. Jake regresó del baño con el cabello mojado y el rostro rojo por la fricción. Se cambió a una camisa limpia y ahora parecía casi como antes, salvo por la expresión abatida en sus ojos. Mamá, comenzó con cautela, hoy es el cumpleaños de Alice. No esperábamos.
Obviamente, lo interrumpió Miranda, de lo contrario me habrías avisado sobre los invitados. Pronunció la última palabra como si hablara de cucarachas. Miranda, intervino Amanda, ¿podrías explicar por qué tu hijo encerró a mi nieta en la habitación como si fuera una criminal? La suegra se volvió hacia ella, levantando el mentón. No tengo que explicar nada en esta casa. Esta es la casa de mi hijo. En realidad, susurró Alice, esta es mi casa. El apartamento me pertenece. Jaque vive aquí porque yo lo dejé entrar. Se hizo un silencio. Jaque miraba a su esposa con una expresión de traición en el rostro. Miranda se puso roja como un tomate. Ustedes, señaló con el dedo hacia la suegra, ustedes armaron todo este lío. Ustedes enviaron a su hija contra mi hijo. Amanda se enderezó y en su postura había algo de enfermera de la vieja escuela, lista para calmar a un paciente rebelde. Tu hijo, querida, dijo con firmeza, encerró a una niña de 7 años en una habitación el día del cumpleaños de su madre. Tú, aparentemente, no quieres reconocer su existencia. No te atrevas a darme lecciones. Miranda dio un paso adelante. Sus tacones golpeaban el parquet con ira. Jack es mi hijo. Yo lo crié sola, lo levanté sola. Y no permitiré que una divorciada con una carga le dé órdenes. Patrick, que hasta ese momento había observado en silencio, avanzó. Cuida tu lenguaje, mujer, dijo en voz baja, pero con un tono firme y autoritario. Estás hablando de mi hija y mi nieta. Miranda lo miró de pies a cabeza. Y tú, supongo que eres ese padre que permitió que su hija creciera sin saber de modales. ¿Qué considera normal humillar a mi hijo? Tu hijo, cortó Patrick, es un hombre adulto que tomó la decisión de casarse con una mujer que tiene un hijo. O asume la responsabilidad por esa elección o que no se haga llamar hombre. Jaque se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Movió la mirada entre su suegro y su madre, claramente sin saber de qué lado estar. Escuchen, empezó conciliador, calmémonos todos. ¿Calmarnos? Miranda alzó la voz, después de que me insultaron en la casa de mi hijo. Esta no es la casa de tu hijo, intervino Alice, que hasta entonces había observado en silencio la escena. Es mi apartamento. Lo recibí después del divorcio con mi primer esposo. Jaque es un invitado aquí. Miranda quedó paralizada, digiriendo la información. Luego su rostro se torció en una mueca de triunfo malicioso. Ah, ya entiendo. Exclamó, ¿por eso te casaste con mi hijo? Lo arrastraste a tu nido pensando que habías encontrado un proveedor. Mamá, finalmente habló Jack, para. ¿Qué? ¿Para? ¿No se calmaba Miranda, decir la verdad? Esa mujer te está usando, Jack. ¿Tú no ves? Ella y su engendro. No pudo terminar. Amanda, que hasta ese momento había mantenido una calma glacial, de repente se levantó de un salto. Cruzó la habitación en segundos y quedó cara a cara con la suegra. Repite lo que dijiste sobre mi nieta, siseó. Miranda retrocedió un paso, pero rápidamente se recompuso. Dije la verdad, respondió levantando el mentón. Esa niña no tiene nada que ver con mi hijo. Es una extraña. Silencio. Amanda levantó la mano. Por un momento todos pensaron que iba a golpear a la suegra. Pero en lugar de eso solo le señaló el pecho con el dedo. Eres una mujer maliciosa y mezquina, dijo con claridad. Tienes tanto miedo de perder el control sobre tu hijo que estás dispuesta a destruir su vida.
Odias a esa niña solo porque es la prueba viva de que Jack tiene derecho a su propia familia, independiente de ti. Miranda se puso roja como un tomate. ¿Cómo te atreves? Empujó la mano de Amanda. Jack, ¿permites que esta mujer hable así con tu madre? Todas las miradas se volvieron hacia Jack. Él estaba parado, moviendo la mirada de su madre a la suegra, de la suegra a su esposa. En sus ojos se leía el pánico de un animal acorralado. Yo, tartamudeó. Vamos, hijo, lo alentó Miranda. Diles que tu madre es más importante que toda esa gente pasajera en tu vida. Alice sintió que algo se rompía dentro de ella. Gente pasajera. Eso eran para la suegra. Ella y Mia. Simplemente personas pasajeras en la vida de su precioso hijo. Jack la llamó en voz baja, ¿es eso cierto? ¿Mia y yo somos personas pasajeras para ti? Jack la miró con desesperación en la mirada. No, claro que no, comenzó a decir. Ustedes son mi familia, pero también mamá. Y mamá también es familia, terminó Alice por él. Y debemos entender. Debemos respetar. Debemos escondernos cuando ella viene. Dio un paso hacia él. 3 años, Jack. 3 años te he dejado dividirte entre nosotras. 3 años he soportado humillaciones. Callé cuando tu madre insultaba a Mia. Pensé que estabas confundido. Que necesitabas tiempo. Pero hoy entendí, no estás confundido. Tomaste una decisión hace tiempo. Jaque palideció. Alice, tú no entiendes. No, eres tú quien no entiende, la interrumpió. Mi hija ahora está en la habitación de niños. Asustada. Sin entender por qué la persona que ella consideraba su segundo padre la encerró como si hubiera hecho algo vergonzoso. Alice sintió las lágrimas asomarse a sus ojos, pero con esfuerzo las contuvo. Soy responsable ante ella, continuó. Permití que esto sucediera. Puse tus sentimientos, tu comodidad, por encima del bienestar de mi propio hijo. Pero eso se acabó. Miranda soltó una risita desdeñosa. ¡Qué discurso tan conmovedor!, dijo. Como de una telenovela barata. Jaque, no le hagas caso. Solo te está manipulando, como siempre. Cállate. Rugió Jack inesperadamente, volviéndose hacia su madre. Solo cállate un minuto, mamá. Miranda dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. Su rostro se deformó en una mezcla de shock y dolor. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre?, exclamó, después de todo lo que hice por ti. Exacto, elevó la voz Jack. Después de todo lo que hiciste. Controlaste cada paso, cada decisión. Saboteaste todas mis relaciones antes de Alice. Me convertiste en esto. Hizo un gesto con los brazos como señalando una jaula invisible a su alrededor. A mis 38 años, tengo más miedo de mi madre que de cualquier otra cosa en la vida. Estoy dispuesto a encerrar a un niño en una habitación solo para no provocar tu ira. ¿Te das cuenta de lo enfermo que es eso? Miranda miraba a su hijo con los ojos muy abiertos. Luego su rostro se torció en una mueca de rabia. Es ella, gritó señalando a Alice. Todo es culpa de ella. Te puso en mi contra. Envenenó tu mente con sus... De repente se oyó un llanto fuerte desde la habitación de niños. Mia, asustada por los gritos, abrió la puerta y asomó la cara al pasillo. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Mamá, llamó con voz temblorosa.
¿Qué pasa? Al ver a Mia, Miranda pareció enloquecer. Se lanzó hacia la niña como si ella fuera la fuente de todos sus problemas. Tú. Le gritó. Tú eres la culpable de todo. Si no fuera por ti, mi hijo sería feliz. Amanda y Patrick intentaron intervenir, pero no llegaron a tiempo. Miranda ya había agarrado a Mia por los hombros y empezó a sacudirla. Por tu culpa. Todo por tu culpa. Le gritaba a la aterrorizada niña en la cara. Mia chilló de miedo y dolor. Ese grito pareció romper una presa dentro de Jake. Se lanzó hacia adelante y separó a su madre del niño. ¡Para! Gritó empujándola con fuerza. ¿Estás loca? Es una niña. Alice corrió hacia su hija y la tomó en brazos, apretándola contra su pecho. Mia temblaba y sollozaba, enterrando la cara en el hombro de su madre. Vete, dijo Alice en voz baja pero firme, mirando a la suegra. Vete de mi casa y no te acerques nunca más a mi hija. Miranda estaba de pie, respirando con dificultad. Sus ojos lanzaban rayos. Luego dirigió la mirada hacia su hijo. ¿Vas a permitir que ella me hable así? Siseó. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Jake permaneció en silencio. En su mirada se leía una mezcla de miedo, rabia y liberación. Vete, mamá, finalmente dijo él. Simplemente vete. Miranda se quedó paralizada, como si la hubieran golpeado. Luego su rostro se torció en una mueca de odio tan evidente que todos en la habitación retrocedieron involuntariamente. Está bien, dijo entre dientes. Me iré. Pero recuerda, Jake, elegiste el lado equivocado. Y lo lamentarás. Se dio la vuelta bruscamente, como si fuera a salir. Pero de repente se detuvo. Su mano metió la mano en el bolso que había estado apretando todo el tiempo. Y para despedirme, dijo con una sonrisa aterradora, un pequeño regalo de una madre amorosa. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Miranda sacó un spray de su bolso y apretó el pulverizador, dirigiendo el chorro hacia Alice y Mia. Una nube de gas irritante llenó el aire al instante. El spray de pimienta, un medio efectivo de defensa personal, en manos de una mujer enloquecida se convirtió en un arma de venganza. Alice, instintivamente protegiendo a su hija, gritó por el ardor en sus ojos y garganta. Mia, atrapada entre su madre y la pared, empezó a ahogarse. Su llanto se convirtió en una tos ronca. «¿Estás loca?», gritó Jake, lanzándose hacia su madre. «Hay un niño aquí». Pero Miranda continuó presionando el pulverizador, como en un ataque de locura, ahora apuntando a todos por igual. La nube irritante llenó el apartamento. Todos tosían, se asfixiaban, se frotaban los ojos llorosos. La piel ardía. Amanda, a pesar del dolor, intentó alcanzar a su suegra para quitarle el spray. Pero resbaló en el suelo resbaladizo y cayó, golpeándose la cabeza con el borde de la mesa. «Amanda», gritó Patrick, corriendo hacia ella, pero él también recibió el chorro. Jake finalmente arrancó el spray de las manos de su madre y lo tiró a un lado. Pero ya era demasiado tarde. El apartamento parecía una cámara de gas. «Mia», gritó Alice, sintiendo que la niña se debilitaba en sus brazos. «Mia, aguanta». Patrick, manteniendo su entrenamiento militar, evaluó la situación al instante. Sus ojos llorosos, pero logró levantarse y llegar hasta su nieta. «Tenemos que salir», dijo con voz ronca, tomando a Mia en brazos. «Estamos intoxicados».
Alice, apenas viendo a través de las lágrimas, buscó las llaves del apartamento. Amanda, sosteniéndose la cabeza donde se le formaba un chichón por el golpe, se levantó y, tambaleándose, se dirigió hacia la salida. Jake, llamó Alice, pero no obtuvo respuesta. A través del velo de lágrimas vio las siluetas de su esposo y suegra peleando desesperadamente por el spray. Rodaban por el suelo, volcando sillas y rompiendo vajilla. «Déjalos», gritó Patrick, ya en la puerta, sosteniendo a Amanda en brazos. «Hay que salvar a la niña». Alice sabía que tenía razón. Mia debía ser lo primero siempre. Hizo un último intento. «Jake, nos vamos». Pero la respuesta fue otro ataque de tos y ronquera. Miranda volvió a tomar el spray y siguió rociándolo, sin importar a dónde llegara la nube venenosa. Patrick abrió la puerta de par en par y salieron al rellano. El aire fresco golpeó sus rostros, trayendo alivio a sus pulmones ardientes. Alice cerró la puerta, dejando dentro a su suegra y a su hijo solos con las consecuencias del ataque químico. «¿Qué está pasando aquí?», asomó una mujer mayor desde el apartamento vecino, atraída por el ruido. «Llamen a la policía», gritó Patrick. «Y a la ambulancia». Ataque químico. La vecina se asustó y se refugió tras la puerta, pero un momento después volvió a asomarse, esta vez con el teléfono en la mano. «Ya estoy llamando», gritó. «¿Qué pasó?». «La suegra loca roció spray de pimienta en el apartamento», explicó Patrick sin entrar en detalles familiares. «Hay 2 personas más ahí». Alice, sin escuchar la conversación, se ocupó de su hija. Mia todavía tosía, pero ya no tan fuerte. Su rostro estaba rojo, los ojos hinchados por las lágrimas y el efecto químico. «Respira, solcito», susurraba Alice, secando las lágrimas del rostro de su hija. «Respira profundo». Amanda, a pesar del mareo y las náuseas por el golpe, activó el modo profesional. «Hay que lavar los ojos», dijo a uno de los vecinos, «y llamar a la ambulancia para Mia». Las puertas de los apartamentos vecinos comenzaron a abrirse una tras otra. La gente asomaba la cabeza, atraída por el ruido y los gritos. Al ver al niño llorando y a los adultos con los rostros rojos e hinchados, entendieron inmediatamente que había pasado algo grave. «Vengan a nuestra casa», gritó una joven desde el apartamento de enfrente. «Tenemos un botiquín». Alice sintió agradecida y se dirigieron hacia allá. Patrick se quedó en el rellano, vigilando la puerta del apartamento de Alice, de donde provenían gritos apagados y sonidos de pelea. En el apartamento de los vecinos, Amanda tomó el control de inmediato. «Necesitamos agua limpia y gasa», ordenó a la dueña de casa. «¿Y el botiquín?». Mientras la vecina se apresuraba a traer lo necesario, Amanda acostó a Mia en el sofá y comenzó a revisarla. «Me duele, abuela», sollozaba la niña. «Me arden los ojitos». «Lo sé, solcito», dijo Amanda suavemente. «Ahora vamos a lavar todo y te vas a sentir mejor». Alice estaba a su lado, sosteniendo la mano de su hija, sintiendo que dentro de ella crecía una ola de ira fría. Su suegra había atacado a su niña, usando armas químicas contra una niña de 7 años. Esto ya no era una simple pelea familiar, era un crimen. Desde el rellano se oyeron nuevas voces. Alguien había llegado. Al instante apareció Patrick acompañado por 2 policías. «La ambulancia ya viene», dijo uno de ellos, evaluando rápidamente la situación. «¿Qué ha pasado?».
Mientras Patrick explicaba la situación a los agentes, desde el apartamento de Alice se escucharon nuevos ruidos, sonidos de lucha, gritos, cristales rotos. Los policías se miraron. «Quédense aquí», ordenó uno de ellos y junto con su compañero se dirigió a la puerta del apartamento. La escena que encontraron parecía sacada de una película de terror. El apartamento estaba lleno de un gas irritante que aún flotaba en el aire, a pesar de las ventanas abiertas. Jake y Miranda rodaban por el suelo de la sala, agarrados en una lucha desesperada. Alrededor yacían pedazos de vajilla rota, sillas volcadas y un pastel de fiesta aplastado en la pared. «¡Policía!», gritó uno de los oficiales. «¡Alto inmediatamente!». Pero Miranda parecía no oír nada. Continuaba atacando a su hijo, arañándole el rostro e intentando alcanzar sus ojos. «¡Traidor!», gritaba. «Elegiste a esa zorra en lugar de tu propia madre». Los policías tuvieron que usar la fuerza para separarlos. Miranda se resistió con desesperación, como una gata salvaje, pero al final terminó esposada. «Estás arrestada por agresión con uso de armas químicas», le informó un oficial mientras ella se retorcía en su agarre. «Es mi derecho», gritaba Miranda. «Estaba protegiendo a mi hijo de esos monstruos». Jake, liberado del ataque de su madre, estaba sentado en el suelo, sujetándose la cara. Su camisa estaba rasgada, tenía un arañazo profundo y sangrante en la mejilla, y sus ojos estaban hinchados y llorosos por el spray de pimienta. «Mamá», susurró, «¿qué has hecho?». Miranda no respondió. Miraba a su hijo con tal desprecio y odio que incluso los policías más curtidos sintieron escalofríos. «Ya no eres mi hijo», murmuró entre dientes. «Traicionaste a tu propia madre por esa escoria». Los policías la sacaron del apartamento mientras ella seguía lanzando maldiciones y amenazas. En el rellano los esperaba un equipo de emergencias que subía por las escaleras. «Tenemos heridos por arma química», informó el policía a los paramédicos. 7 personas, incluyendo un niño. Los médicos se dividieron rápidamente. Algunos fueron al apartamento de los vecinos, donde estaban Alice con su hija y sus padres. Otros atendieron a Jake, que apenas podía mantenerse de pie. «¿Dónde? ¿Dónde está Mia?», preguntó él mientras un médico comenzaba a lavarle los ojos. «¿Está bien?». «Ya están revisando a la niña», respondió el médico. «Ahora tienes que cuidar de ti mismo». Jake negó con la cabeza. «No, debo verla. Tengo que disculparme». Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Los médicos lo acostaron en una camilla para transportarlo al hospital. Más tarde, dijo uno de ellos. «Ahora necesita atención médica». Alice estaba en la puerta del apartamento de los vecinos, observando cómo sacaban a Jake. Él la vio e intentó decir algo, pero un nuevo ataque de tos se lo impidió. «Alice», susurró cuando la camilla pasó junto a ella. «Perdóname, no sabía, no pensé». Alice lo miró en silencio. Dentro de ella no quedaba ni rabia ni resentimiento, solo vacío y cansancio. «No ahora, Jake», dijo en voz baja. «Solo no ahora». Los médicos lo llevaron abajo por las escaleras, siguiendo a Miranda, quien estaba escoltada por policías. También decidieron llevar a Mia al hospital para un examen más detallado. Amanda, gracias a su experiencia médica, insistió en acompañar a su nieta. «Tú ve con ellos», le dijo Patrick a Alice, «yo me quedaré aquí, ventilaré el apartamento y arreglaré lo que pueda». Alice asintió, sintiendo una gratitud infinita hacia sus padres.
Gracias, papá, dijo abrazando a su padre. Por todo. Patrick la abrazó con fuerza. Todo estará bien, Alice, dijo firme. Pase lo que pase, recuerda, nos tienes a nosotros, y Mia nos tiene a nosotros. Nunca estarán solas. Alice asintió, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. Esta vez no por el spray de pimienta, sino por la avalancha de emociones que la embargaba. Los pasillos del hospital siempre le parecían especialmente inhóspitos a Alice, paredes estériles y blancas, olor a desinfectante y la sensación de que el tiempo allí corría distinto. Estaba sentada en una silla de plástico en la sala de espera, con una bolsa con documentos en las piernas que había logrado agarrar antes de salir del apartamento. Habían llevado a Mia y Amanda casi una hora atrás. A Alice le dijeron que esperara. Procedimiento estándar tras la exposición a spray de pimienta. Sus propios ojos aún dolían, la garganta le picaba, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con la tormenta emocional que llevaba dentro. ¿Parientes de Mia? Sonó la voz de una enfermera y Alice se levantó de inmediato. Soy su madre, por favor, pasen. El médico quiere hablar con ustedes. El corto camino por el pasillo se le hizo eterno. En su mente cruzaban escenarios terribles, complicaciones, daños en los pulmones, en los ojos. Había leído sobre las consecuencias del spray de pimienta y sabía que en niños pueden ser más graves que en adultos. En un pequeño consultorio la recibió un joven médico con ojos cansados, pero amables. Tome asiento, indicó señalando una silla. No se preocupe, su hija está bien. Le lavamos los ojos con una solución especial, revisamos las vías respiratorias. No hay daños graves. Solo una leve irritación en las mucosas, pero pasará en un día. Alice exhaló, dándose cuenta en ese momento de que había estado conteniendo la respiración. Gracias, susurró. ¿Y mi madre? ¿Está bien también? ¿Amanda? El médico sonrió. Oh, esa señora podría ser ella quien nos atienda. Ya nos dio una pequeña clase sobre cómo tratar quemaduras químicas. Tiene un pequeño golpe en la nuca por un golpe, pero no hay conmoción. Miró el expediente que tenía delante. Sabe que tendrá que presentar una denuncia ante la policía, ¿verdad? Un ataque con uso de un agente químico, sobre todo contra un niño, es un asunto serio. Alice asintió. No había pensado en la denuncia, pero ahora comprendía que era necesaria. Y él dudó. ¿Sabe qué pasa con Jack, mi esposo? El rostro del médico se puso serio. Lo llevaron a otro departamento. No conozco los detalles, pero por lo que escuché, no hay peligro para su vida. Tratamiento en los ojos, calmantes, protocolo estándar. Alice asintió, sin saber qué sentir, alivio o indiferencia. 3 horas atrás había celebrado con ese hombre sus 30 años, planeado el futuro, y ahora parecía lejano, casi un extraño. ¿Puedo ver a mi hija? Por supuesto, se levantó el médico. Está en la habitación 7 con su abuela. Recomendamos que pase la noche para observación, pero si insiste en darle de alta, nadie se lo impedirá. En la habitación, Mia estaba sentada en la cama, cubierta hasta la cintura con una manta de hospital. Junto a ella se acomodó Amanda, que le leía un libro que aparentemente había comprado en el kiosco del hospital. Los ojos de la niña estaban un poco rojos, pero por lo demás parecía estar bien e incluso sonrió al ver a su madre. «Mami», exclamó. «Y la abuela dice que quizá nos quedemos aquí por la noche, como en un hotel». Alice se acercó y abrazó fuerte a su hija,
sintiendo cómo las pequeñas manos se envolvían alrededor de su cuello. Si los doctores creen que será mejor, nos quedaremos, dijo, sentándose al borde de la cama. ¿Cómo te sientes, mi sol? Normal, encogió de hombros Mía. Me pican un poco los ojitos y siento la garganta como si me la hubieran raspado. Pero la abuela dijo que soy muy valiente y que pronto se me pasará. Amanda intercambió una mirada con su hija. En sus ojos se leía preocupación, pero también orgullo por su nieta. Una verdadera luchadora, confirmó. Los médicos dijeron que por la mañana ya podrían ir a casa. Alice asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. Casa, esa palabra sonaba extraña ahora. El apartamento en el que habían vivido los últimos 3 años ya no parecía un hogar. Había sido profanado por lo ocurrido, convertido de un refugio seguro en un lugar de trauma. Mamá, ¿dónde están papá y Jack? Preguntó de repente Mía. Alice se quedó paralizada. Él también está en el hospital. Amanda se tensó, lista para intervenir, pero Alice la detuvo con un gesto. Era hora de dejar de esconderse de la verdad, por dolorosa que fuera. Sí, mi sol, él también está en el hospital, respondió con calma, pero en otra sección. Está muy enfermo. La voz de Mía sonaba preocupada, y eso hizo que el corazón de Alice se encogiera aún más. Incluso después de todo lo que había pasado, la niña se preocupaba por la persona que la había traicionado. No, no está tan mal. Alice eligió las palabras con cuidado. Mía, necesitamos hablar de algo importante. Ella miró a su madre, quien asintió comprensiva. Voy a averiguar cómo está tu papá, dijo Amanda levantándose, y también revisaré qué pasa con nuestros documentos. Cuando la puerta se cerró tras la abuela, Alice se acercó más a su hija y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. ¿Recuerdas cuando nos mudamos al nuevo apartamento, cuando eras muy pequeña? Comenzó. Mía frunció el ceño, recordando. Un poco. Dijiste que íbamos a vivir las dos solas, como princesas en una torre. Alice sonrió. Había olvidado esa metáfora que había inventado para suavizar el golpe del divorcio a una niña de 4 años. Sí, exactamente así. Luego apareció Jack en nuestras vidas y se convirtió en tu esposo, continuó Mía, y en mi segundo papá. Alice tragó un nudo en la garganta. Él quiso serlo, Mía. Creo que por un tiempo realmente nos quiso a las dos. Pero a veces los adultos cometen errores. Se confunden y no saben qué hacer bien. Mía miraba a su madre con los ojos bien abiertos, intentando entender a dónde quería llegar. Hoy pasó algo importante, continuó Alice, algo que me hizo entender que Jack y yo ya no podemos estar juntos. Se hizo un silencio. Mía parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Por culpa de su mamá? Preguntó al fin. ¿Por haber rociado ese aerosol sobre nosotras? Alice suspiró. Su hija siempre había sido demasiado perspicaz para su edad. En parte, reconoció. Pero no es solo eso. Es la decisión que Jack tomó una y otra vez. Que permitió que su mamá te tratara mal. Que no pudo protegernos como debía. Entonces ya no seremos familia. Había tristeza en su voz, pero no sorpresa. Y eso fue lo que más impactó a Alice. Siempre seremos familia, mi sol, dijo con firmeza, una familia real y fuerte. Tienes a mí, a la abuela y al abuelo, a tu papá biológico. Pero papá Jack ya no vivirá con nosotros, aclaró a Mía. Alice negó con la cabeza. No, no será así.
Mía pensó, aferrándose al borde de la manta del hospital. Supongo que debería estar triste, dijo finalmente, pero mamá, siempre me daba un poco de miedo cuando venía su mamá. Él se volvía diferente, nervioso, como si tuviera miedo, y me hacía esconderme, como si hubiera hecho algo malo. Alicia sintió que las lágrimas le venían a los ojos. Todos esos años había pensado que protegía a su hija, resguardándola de los conflictos, pero en realidad le había permitido sentirse no deseada, inútil, como si hubiera algo vergonzoso en ella. Perdóname, susurró, abrazando a Mía. Siento mucho haber dejado que esto pasara, no haberte protegido antes. Está bien, mami. Mía le acarició la cabeza con un gesto infantil de consuelo. Antes nos las arreglábamos las dos, ahora también lo haremos. Alicia sonrió entre lágrimas. Su hija de 7 años mostraba una sabiduría y fortaleza que muchos adultos envidiarían. Sí, mi sol, lo lograremos, confirmó. ¿Sabes qué? Creo que todo será incluso mejor que antes. La puerta de la habitación se abrió y volvió Amanda acompañada por un policía, el mismo que llegó primero al lugar del incidente. Disculpen la molestia, dijo mirando a Alicia, pero necesitamos tomar declaración lo antes posible, mientras los detalles están frescos en la memoria. Alicia asintió. Mamá, ¿puedes quedarte con Mía? Claro que sí. Amanda se sentó al borde de la cama. Seguiremos con nuestro libro. ¿Verdad, Mía? El policía llevó a Alicia a una pequeña sala de descanso para el personal, habilitada temporalmente para este tipo de conversaciones. Allí ya esperaba un segundo oficial con un cuaderno listo para tomar notas. El relato duró casi 1 hora. Alicia se esforzó en ser objetiva, describiendo no solo el ataque con el aerosol, sino también el trasfondo, años de relaciones tensas con la suegra, la progresiva destrucción de la familia, el incidente de hoy con la ensalada Olivier. Entonces, justo antes del ataque, la señora Mellor atacó físicamente a su hija, aclaró el policía. Sí, la agarró del hombro y empezó a sacudirla, confirmó Alicia. Si Jack no la hubiera separado. No terminó la frase, pero los policías entendieron. La señora Mellor está actualmente bajo custodia, informó uno de ellos. Dadas las circunstancias del ataque a un menor con un agente químico, enfrenta cargos serios. ¿Tenía acceso previo al aerosol de pimienta o lo tomó de forma espontánea? Reflexionó Alicia. Ella llegó con un bolso y sacó casi de inmediato el aerosol cuando la situación se descontroló. Me parece que estaba preparada para algo así. Los policías se miraron entre sí. Eso cambia la naturaleza de la acusación de un ataque no intencionado a uno premeditado. También tomamos declaración a su esposo, dijo el segundo oficial mientras pasaba páginas del cuaderno. Confirma su versión de los hechos y añade que su madre tiene antecedentes de inestabilidad emocional. Alicia esbozó una sonrisa amarga. Inestabilidad emocional, qué término tan delicado para una mujer tóxica y manipuladora que convirtió a su propio hijo en un inválido emocional. ¿Habrá juicio?, preguntó. Probablemente, asintió el policía. Pero podría no ser pronto, mientras la señora Mellor esté bajo custodia o, según la decisión del tribunal, en arresto domiciliario. Le brindarán protección si es necesaria. Alicia asintió, aunque la idea de necesitar protección contra su propia suegra le parecía absurda. Respecto a su apartamento, continuó el oficial, nuestros especialistas ya lo inspeccionaron. La mayor parte del aerosol de pimienta se ha disipado gracias a las ventanas abiertas,
pero recomendamos una limpieza húmeda antes de volver, especialmente considerando que hay un niño con ustedes. Mi padre está allí ahora, dijo Alicia. Prometió dejar todo en orden. El policía asintió. Muy bien. Hay una pregunta más personal. Titubeó. Tu esposo pidió que te dijera que quiere hablar contigo cuando estés lista. Alicia sintió que algo se le oprimía por dentro. Jake, el hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida, el hombre que permitió que su madre convirtiera su familia en un campo de batalla. Lo pensaré, dijo al fin. Pero no hoy. Hoy quiero estar con mi hija. Los policías asintieron comprensivamente y terminaron la entrevista, dejando sus datos de contacto para futuras comunicaciones. Cuando Alicia regresó a la habitación, Mia ya estaba quedándose dormida bajo la lectura monótona de su abuela. ¿Cómo fue?, preguntó Amanda en voz baja, cerrando el libro. Normal, respondió Alicia, sentándose en una silla junto a la cama. Miranda está bajo custodia. ¿Habrá juicio? Amanda asintió. ¿Y Jack? Alicia suspiró. Quiere hablar, pero no estoy lista. Mamá, no hoy. Lo entiendo. Amanda cubrió la mano de su hija con la suya. Necesitas tiempo. Los dos guardaron silencio, observando a Mia dormir. El pequeño rostro se relajó en sueños, desapareció el ceño fruncido que Alicia había notado cada vez más en los últimos meses. Incluso ahora, después del estrés vivido, la niña parecía más tranquila que en los días normales con Jack. «Sabes», dijo Alicia en voz baja, «pensé que cumplir 30 años sería un punto de inflexión en mi vida. Pensé que Jack y yo superaríamos todas las dificultades y seríamos una verdadera familia». «Y lo fue», comentó Amanda suavemente. «Solo que el giro no fue el que esperabas». Alicia sintiendo una extraña calma. Todo se había derrumbado, su mundo se había volteado, pero dentro sentía que lo que sucedía era correcto, como si los eventos simplemente devolvieran su vida al camino natural tras mucho tiempo perdido en una senda falsa. «Pasaremos la noche aquí, y mañana iremos a casa», decidió. Papá prometió arreglar todo. ¿Y Jack?, preguntó Amanda con cautela. ¿Él también vive en ese apartamento? Alicia negó con la cabeza. «No más», dijo firmemente. «El apartamento está a mi nombre. Él puede recoger sus cosas, pero ya no vivirá allí». Amanda asintió, sin intentar discutir ni aconsejar. Veía en los ojos de Alicia una determinación que hacía mucho no veía. Regresar a casa al día siguiente fue una experiencia extraña. El apartamento se veía diferente, en parte por la limpieza profunda que hizo Patrick con ayuda de los vecinos, y en parte porque el aire mismo parecía distinto. Las huellas del desastre de ayer eran casi invisibles. Los platos rotos fueron recogidos, los vidrios barridos, la mesa de fiesta desarmada. Incluso el pastel, que durante la pelea de Jack con su madre había quedado esparcido por la pared, no dejó rastro gracias al papel tapiz nuevo que Patrick había puesto en la zona más dañada. «Perdón por no terminar», dijo el padre abrazando a Alicia. «Quería renovar completamente la sala, pero no me alcanzó el tiempo». «Está perfecto, papá», respondió Alicia conmovida. «Eres un verdadero mago». Mia, al revisar el apartamento, parecía sorprendida por la ausencia de rastros del caos de ayer. «¿Y dónde está toda la porquería que roció la abuela de Jack?», preguntó. «Dashka lo limpió todo», explicó Alicia. «Ahora aquí es seguro de nuevo». Mia sintió aceptando la explicación,
pero se mantuvo cerca de su madre, como si temiera que la pesadilla volviera. El día transcurrió en ocupaciones. Amanda se encargó de la cocina. Patrick hizo reparaciones menores en los muebles dañados y Alicia pasó la mayor parte del tiempo ordenando las cosas de Jake y empacándolas en cajas. La tarea resultó sorprendentemente sencilla. En 3 años de convivencia, Jake nunca se convirtió en parte real de su hogar. Su ropa ocupaba solo una pequeña sección del armario. Tenía pocas cosas personales. Incluso el cepillo de dientes parecía temporal, de invitado, como si siempre estuviera listo para irse, siempre con una salida de emergencia preparada. Al anochecer, el teléfono de Alicia no paraba de sonar con mensajes y llamadas perdidas. Jake había intentado contactarla desde la mañana, pero ella silenciaba el teléfono y no respondía. Necesitaba tiempo. Tiempo para ordenar sus sentimientos. Tiempo para decidir qué hacer después. Cuando Mia ya estaba acostada y los padres de Alicia se acomodaban en la sala, sonó el timbre de la puerta. Los 3 adultos se quedaron paralizados, mirándose unos a otros. «Abriré», dijo Patrick con decisión, dirigiéndose hacia la puerta. En el umbral estaba Jake, pálido, con los ojos enrojecidos y la ropa arrugada. Se notaba incómodo. «Buenas noches, Patrick», dijo en voz baja. «¿Puedo hablar con Alicia?» Patrick se volvió buscando con la mirada a su hija, que ya había salido al vestíbulo. «Está bien, papá», dijo ella. «Yo hablaré con él». El padre asintió y dio un paso atrás, pero no se alejó mucho. Se quedó a una distancia donde pudiera escuchar, listo para intervenir si fuera necesario. Alicia salió al rellano de la escalera, cerrando la puerta tras de sí. «He estado tratando de llamarte todo el día», comenzó Jake. «Quería saber cómo está Mia». «Ella está bien», respondió Alicia. «Físicamente, al menos. Emocionalmente, necesitará tiempo». Jake asintió, bajando la mirada. «Alicia, yo no sé qué decir. La he cagado muy fuerte». «Sí», coincidió ella sin intentar suavizarlo. «La cagaste». «Nunca pensé que mamá fuera capaz de algo así», continuó él. «Sí, siempre fue una persona difícil, pero esto es una locura». Alicia cruzó los brazos sobre el pecho. «Y yo pensaba», dijo, «todo el tiempo que estuvimos juntos, que sabía de lo que era capaz, cómo te manipulaba, cómo te hacía elegir entre ella y nosotros, cómo odiaba a Mia solo por existir. Lo veía, Jack. Solo me convencía a mí misma de que podría vivir con eso, que podría proteger a nuestra hija y mantener a la familia a la vez». Jake le levantó una mirada cansada. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó en voz baja. «¿Divorcio?». «Simple», respondió Alicia. «Ya hablé con un abogado. Todo será civilizado. El apartamento quedará para Mia y para mí. Puedes recoger tus cosas, ya las empaqué, puedes pasar cuando quieras». Jake se estremeció como si sus palabras le dolieran físicamente. «3 años juntos, y simplemente me borras de tu vida». Alicia negó con la cabeza. «No, Jake, no es tan simple. Y no fui yo quien te borró a ti. Fuiste tú quien hizo esa elección. Cada vez que hacías que Mia se escondiera, cada vez que elegías a tu madre en lugar de nosotros, cada vez que la dejabas humillarme a mí y a nuestra hija». Ella hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «Sabes, estuve mucho tiempo pensando por qué permití que esto siguiera así, y entendí que fue porque tenía miedo de quedarme sola. Miedo de que Mia sufriera sin padre. Pero ayer vi algo importante».
Cuando tu madre nos atacó, intentaste detenerla. Ese fue el momento de la verdad, el momento en que casi tomaste la decisión correcta. Jake se aferró a esas palabras como un ahogado a una tabla de salvación. Intenté, Alicia. De verdad intenté detenerla. Sí, asintió Alicia. Pero ¿sabes qué más entendí? Que eso no es suficiente, que intentar no es lo mismo que hacer. Que Mia merece un hombre que no solo trate de protegerla cuando ya estalla la tormenta, sino uno que esté siempre, incondicionalmente, sin compromisos. Suspiró. Y yo merezco lo mismo, no alguien que divida su lealtad entre yo y su madre. Jake estaba de pie, con los hombros caídos, como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado. Te amé de verdad, dijo en voz baja. Y a Mia también. Lo sé, respondió Alicia suavemente. De alguna manera, realmente nos amaste. Pero a veces el amor no basta, Jack. A veces se necesita también valor, determinación y la capacidad de defender lo que importa. Dio un paso hacia atrás, rumbo a la puerta del apartamento. Tus cosas están en cajas en el recibidor. Puedes recogerlas ahora o mañana, como te sea cómodo. Deja las llaves en la mesita. Jake asintió, aceptando la derrota. ¿Y qué pasa con mamá?, preguntó. La policía dijo que presentaron una denuncia. No fui yo, negó Alicia. Fue el Estado. Esto es un caso criminal, Jack. Tu madre atacó a una niña con un arma química. Esto no es una pelea familiar, es un crimen. El divorcio se formalizó rápido y sin problemas. El apartamento era propiedad prematrimonial de Alicia. No había bienes gananciales. Jake se mudó con su madre, llevándose solo los recuerdos de la ensalada Olivier y la amarga experiencia del ataque químico. Mia ya no se escondía en su propia casa, y Alicia comprendió que a veces los mejores regalos vienen en los paquetes más inesperados.